Shalom, Masejet Brajot, la página Nuntet Amud Bet. Estamos desde el principio de la página. Pasamos a Brajot sobre las cosas que creó Hashem en el cielo. Dice la Braita, Tanu Rabbanan, Aroe Chama Bet Kufata, el que ve el sol en la forma iniciativa que estaba cuando fue creada. Levana Bigvurata, la luna también, cuando en la forma iniciativa que fue creada. Ve Kochavim Bimsilotam, habla de los planetas que podemos ver, no de los planetas que no podemos ver, solamente habla de los planetas que podemos ver. Fuera del Sol y la Luna hay otros 5 que se pueden ver. Shabtai, Tzedek, Ma'adim, Noga y Kohav, quiere decir Saturno, Júpiter, el planeta Marte, Venus y Mercurio, son los 5 otros planetas. Cuando lo ve Bemsilotam, es una situación astronómica que están bajo el Mazal Taleh, la suerte de Taleh. Ese es el tiempo de decir brajá sobre ellos. Mazalot que sidran, los 12 mazalot, los 12 mazalot que hay en el cielo, los grupos de estrellas que están alrededor de la tierra, que cada uno de ellos es considerado un mazal. Cuando los ve en la forma iniciativa que fueron creados, también dice sobre ellos brajá, y dice la Gemara, Omer Baruch Ose Bereshit. Cuando lleguen a esa situación que dijimos, dice la brajá de Ose Bereshit. Ahora, pregunta la Gemara, Ve'eimat Ave, ¿cuándo es ese tiempo? Pero la Gemara contesta solamente con respecto al sol. Dice la Gemara, Magabaye, Kol 28 shnin, cada 28 años, que decir, desde que se creó el sol, cada 28 años se dice la brajá sobre él. Ve'adar Machzor, cuando se termina un círculo del sol, ahora la Gemara lo explica. Venaflat Kufat Nisan Beshabtai, la época de Nisan cae en el planeta Shabtai. Beorta de Tlat Nagei Arba, en la noche del miércoles, entre el martes y el miércoles, cuando empieza la noche del miércoles. Quiere decir, primero, cuando el sol fue creado, fue en la noche del miércoles, al principio de la noche fue creado. Eso es la última parte que dice la Abaye. Ahora, vimos cada 28 años y es cuando cae Kufat Nisan. Quiere decir así, el año es dividido en 4 épocas que dependen del sol, cada uno de 91 días y 7 horas y medio, porque el año del sol, el círculo del sol, toma 365 días y cuarto. Entonces, dividido en 4 es 91.7 y medio horas. Ahora, ¿cómo se decían esas épocas? Son primero 4 llamadas según los meses, pero no dependen de los meses. Son solamente llamados así. Son llamados Nisan, Tammuz, Tishrei y Tevet. Esas son las 4 épocas llamadas. En la época, la tkufa de Nisan y de Tishrei, el sol, fuera del camino que el sol hace del este al oeste diariamente, también tiene un camino anual que es desde el sur hasta el norte. Entonces, en la época, cuando cae la época de Nisan y la época de Tishrei, el sol está exactamente en la mitad, que es decir, sale en la mañana en la mitad entre el sur y el norte. Y cuando desde la época de Nisan hasta la época de Tammuz, el sol se va hacia el norte y empieza en el corner, sale en el corner del este con el norte y entonces hace todo el camino del este al oeste, pasando todo también el lado del este. Y cuando llega la Tkufa de Tammuz, empieza a volver desde Tammuz hasta Tishrei, vuelve hacia la mitad. Desde la época de Tkufat Tishrei hasta la época de Tkufat Tevet, se va todo el tiempo hacia el sur. Y en la época de Tevet están ya en el corner. Desde la época de Tevet hasta la época de Nisan, vuelve hacia la mitad del sur. Del sur vuelve hacia la mitad. De eso también depende el verano y el invierno. Estamos hablando obviamente en Eretz Israel. Y esas son las 4 épocas del sol. Entonces, cuando el sol fue creado, estaba la noche del miércoles y empezó ese día que está en la mitad entre el norte y el sur, empezó Tkufat Nisan, era la época de Nisan. Ahora, como dijimos que cada época es de 91 días y 7 horas y media, cuando terminan las 4 épocas, que es cuando vuelve a caer otra vez de nuevo la época de Nisan,
ya se ha alejado un día y 6 horas del día que empezó. Entonces, cada 4 años se ha alejado 5 días, pero vuelve a empezar en el principio de la noche porque volvió 4 días y 6 horas por 4, son 5 días, pero empieza de nuevo desde la primera noche. Eso es llamado Mahzor Katán, un círculo pequeño que son de 4 años. Después, ahora, esos 4 años que hay un cambio de 5 días en ellos, entonces si lo multiplicamos por 7, entonces da 28 años, que a los 28 años vuelve la Tkufá de Nisan, la época de Nisan, a caer al principio de la noche del miércoles, que fue la situación iniciativa que fue creada. Entonces, cada 28 años es que se dice la braja del sol. Ahora, dice la Gemara otro dato más, que es también Beshabtai. Quiere decir que también tenemos otra cosa más, que son los 7 planetas que podemos ver, que mencionamos antes, que ellos, cada uno de ellos, hay una hora que él meshamesh en ella, que es una hora que él influye a la Tierra. No es algo astronómico, sino algo astrológico, que es la influencia de las estrellas a la Tierra. La primera hora de la noche del miércoles, iniciativa del mundo, es la hora que es de Shabtai, que él influye en ella. Después hay un orden que se llama Shatzam Hankal, quiere decir desde Shabtai, Tzedek, Madim, Hama, Noga, Kohav y Levana, quiere decir Saturno, Júpiter, planeta Marte, Sol, Venus, Mercurio y la Luna. Cada uno una hora. Shabtai, después Tzedek una hora y así 7 horas. A las 7 horas se repite de nuevo desde Shabtai. Entonces sale que siempre a la hora primera de la noche el miércoles es la hora de Shabtai. Entonces por eso dice la Gemara que cuando vuelve Tkufat Nisan a los 28 años a caer al principio de la noche del miércoles, que es la hora de Shabtai, en la noche entre el martes y el miércoles, entonces es que el sol volvió a su lugar iniciativo y se dice braja por él. Ahora, como no vemos el sol en la noche, entonces la braja se dice en la mañana. Y seguimos. Y sigue la Gemara con lo que vimos en la Mishnah. Vimos en la Mishnah, Rabbi Yehuda dice que el que ve el mar grande dice una braja especial, o sea, Yama Gadol. Y hay, entonces quiere decir el Okeanus. Hay quien dice que también el mar Yama Tijón, que está al lado de Eretz Israel, como él tiene una conexión al Okeanus, también se dice sobre él Yama Gadol. Y hay quien dice que el Yama Tijón se dice Oseh Maaseh Bereshit. De todos modos, dijo la Mishnah que solamente de vez en cuando, le prakim, cuando lo ves solo de vez en cuando, es que se dice la braja. Entonces trae la Gemara, le prakim ad kama, ¿cuánto es considerado que es solo de vez en cuando? Amar Rabbi Barham, Amar Rabbi Yitzchak, ad 30 yom. Si él no vio el mar 30 días y entonces lo ve, entonces dice braja. Ve'amar Rami bar Abba, Amar Rabbi Yitzchak, aroe prat, el que también vimos sobre los ríos, que hay que también decir braja sobre ellos. Entonces habla la Gemara del río de Prat. Cuando lo ve a Gishra de Babel, cuando él está parado sobre el puente de Babel y ve el río de ahí para arriba, que es decir, desde el lugar de donde él viene, entonces dice braja, pero del puente para abajo cambiaron los seres humanos el camino del río, entonces sobre ese punto de para abajo no se dice braja. Entonces por eso dice la Gemara, cuando él agoe prat a Gishra de Babel, Omer Baruch Oseh Bereshit, entonces puede decir la braja porque lo ve de ahí para arriba. Vea Idna, sigue la Gemara y dice, hoy en día, de Shaniua Parsai mi Bei Shvur Velel. Después los Parsim volvieron a cambiarlo, entonces se dice braja solamente desde el lugar que es llamado Bei Shvur y de ahí para arriba. Rav Yosef Amar Me'i Dakira Velel. Rav Yosef dice que hay que decir desde el lugar que es llamado Idakira y para arriba y no de ahí para abajo porque también de ahí fue cambiado. Ve'amar Rami bar Abba, aroe Diglat, el que ve el río Diglat, el que es llamado en la Torah Hidekel, a Gishra de Shavistena, cuando lo ve sobre el puente de Shavistena, Omer Baruch Oseh Bereshit, también de ahí para arriba dice la braja. Mai Hidekel, ¿por qué es llamado ese río Hidekel? Amar Rav Ashi Shemeimav Hadin Vekalin. El agua del Hidekel es Hadin, que es decir como picante, que es decir tiene un buen sabor. Vekalin son livianos, quiere decir son fáciles de digerir
y son saludables, por eso llamado Hidekel. Hidekel viene de la palabra Hadin y Kalin. Ahora pregunta ahora Mai Prat, el río anterior que mencionamos, ¿por qué es llamado Prat? Shemimav Parin Verabin. Que el agua todo el tiempo se aumenta, quiere decir que la fuente de ese río es grande y todo el tiempo el río se crece, aun si no cae lluvia. Ve'amar Rove, ay de Harifei Bnei Mejosa. Dice Rove, ¿por qué los que viven en Mejosa son inteligentes? Mishum de Shatu Mayei de Diglat. Es porque ellos toman agua del Hidekel. Hay de Gijurei, y la razón que ellos son rojos, Mishum de Mesham Shemei Beyemama, porque están con sus mujeres durante el día, que está el sol afuera. Entonces los hijos salen rojos. Ve'ay de naidei einayu. ¿Y por qué los ojos de ellos todo el tiempo se mueven? Meshum de dairu bebaitafel. Porque viven en casas oscuras. Las casas de ellos eran sin ventanas. Por eso, entonces, estaban en sus casas muy oscuras. Y por eso los ojos de ellos todo el tiempo se mueven. Otra cosa vemos en la Mishnah, alag shamim julei, sobre la lluvia. Se dice también braja tov ametiv. Pregunta la Gemara, ¿ve'alak shamim atov ametiv mevarech? ¿Acaso dice la braja de tov ametiv sobre la lluvia? Ve'amar Rabbi Abau ve'amre la bematnita. Tana dijo Rabbi Abau, y hay quien dice que es una braita. Meimaitai mevarchin al akshamim. ¿Desde cuándo se dice braja sobre la lluvia? Mishietze chatan likrat kala. Desde que sale el novio para recibir a la novia. Quiere decir, cuando la lluvia cae, ha llovido tanto que cuando una gota cae, hace que una gota salpique de abajo para arriba en contra de esa gota que cayó, es llamado desde que sale el novio hacia la novia, y entonces cuando llovió en esa cantidad se dice braja, y siguen y dicen mai mevarchin, ¿qué braja se dice sobre la lluvia? Amar Rabbi Yehuda, modim anachnu lecha al kol tipa vetipa sheoradet alanu. Ve Rabbi Yochanan Mesaim Ba'achi. Rabbi Yochanan agrega otra cosa a lo que dijo Rabbi Yehuda. Ilu finu pinu male shira kayam vechulei en anachnu mespikim leotecha Hashem Elokeinu ad tishtachave. Todo lo que nosotros decimos en Nishma desde donde empezó Rabbi Yochanan, y termina diciendo Baruch ata Hashem rov haodaot. Entonces vemos que no es la braja no es como Tov Ametiv que dijo la Mishnah. Ahora, antes de que la Gemara contestar por qué es diferente la braja aquí a la Mishnah, pregunta sobre esta misma braja una pregunta. ¿Por qué decimos Baruch ata Hashem rov haodaot? Pregunta la Gemara, rov haodaot velo kol haodaot, porque rov suena a mayoría, es decir, la mayoría de agradecimientos te decimos Hashem, pero no kol haodaot, no te tenemos que agradecer en todas las cosas posibles. Entonces, ¿por qué decimos así? Amar Rove eima que aquel haodaot. Dice Rove, de verdad hay que cambiar la forma de decir la braja y decir aquel haodaot, el rey de todos los agradecimientos. Y amar Rav Pope, ilkach nimrinu letarvayo, dice Rav Pope, entonces vamos a decir los dos. Decimos rov haodaot ve aquel haodaot. En el momento que decimos en la brajat, al final de la brajat también aquel haodaot, que es el de todos los agradecimientos, entonces cuando decimos rov haodaot, no suena en la mayoría de los agradecimientos, sino en agradecimientos grandes y muchísimos agradecimientos. Entonces se puede decir y decimos los dos. Ahora vuelve la Gemara a la pregunta a la Mishnah, ve'e la kashya. De todos modos, es difícil, dos brajot diferentes sobre la lluvia. Dice la Gemara, lo kashya adeshama mishma. Si él solamente escuchó que llovió, dice a Tov Ametiv, adechaza michzei. Cuando él vio la lluvia, dice la braja que dijimos por Rabbi Abau. Pregunta la Gemara, de Shama Mishma Ainu Besorot Tovot. Si él solamente escuchó que llovió, es como Besorot Tovot, que dijimos en la Mishnah. Vetnan, al Besorot Tovot Omer Baruch Atov Ametiv. Sobre buenas noticias, ya dijimos en la Mishnah que dice Atov Ametiv. Entonces, ¿por qué hay que mencionarlo específicamente con respecto a la lluvia? La otra respuesta dice la Gemara, Idi ve'idi de Chazei Mirze. Los dos casos, él vio la lluvia, velo kashya. Ade atapurta, cuando viene solo poquita lluvia, dice Atov Ametiv. Ade atatuva, cuando viene mucha lluvia, dice la braja que mencionamos por Rabbi Abau. Veibaiteima, otra respuesta posible. Ave ade atatuva, los dos casos es cuando vino mucha lluvia. Velo kashya, y no es difícil. Ade itlei aga, ade leitlei aga. Cuando él tiene una tierra de él, entonces dice Atov Ametiv. Si él no tiene una tierra,
Entonces dice la braja que dijo Rabbi Abau. Ahora pregunta la Gemara, Itlei haga atov v'ametiv mevarej. ¿Acaso si él tiene una tierra, lo que él tiene que decir es atov v'ametiv? Ve'a Tanya, está escrito en la braita, Bana bait chadash, y él construyó una nueva casa, ve'kana kelim chadashim, o compró nuevos instrumentos, Omer baruch she'echeyanu v'gianu lazman hazeh. Dice she'echeyanu, shelo ve'shel acherim, si es de él y de otra persona, Omer atov v'ametiv. Entonces, ¿por qué sobre la tierra dice atov v'ametiv? Debería decir she'echeyanu. Dice la Gemara, lo kashya a de itlei shutfut a de lo de leit le shutfut. Si él tiene un socio, dice atov v'ametiv. Si él no tiene un socio, dice she'echeyanu. Ahora, aparentemente no entendemos la pregunta de la Gemara. Es lo que contestó la Gemara, que depende si tiene un socio o no, ya está escrito claramente en la braita que de ella preguntamos. Entonces, ¿cómo así que ahora contestamos? Que estamos hablando en el caso que él tiene un socio. Eso es obvio, que si tiene un socio, tiene que decir atov v'ametiv. Nosotros preguntamos porque asumimos que en la Mishnah está hablando que la tierra es solamente de él, sin un socio. Entonces, ¿qué contestó la Gemara? Explica el Gram Horvitz, explica que de la braita aprendemos solamente que cuando el instrumento o la casa que él construyó es de él y de otra persona. Después de la que la cámara contestó, también estamos hablando que la tierra de él es solamente de él. Pero la cosa buena que él está diciendo brajá por ella, que es decir, la lluvia no le trajo alegría, no le trajo algo bueno solamente a él, sino le trajo algo bueno también a otras personas que tienen tierra. Entonces, eso es lo que el hidush de la Gemara es que aún cuando es algo que él no tiene un socio, la tierra de él es solamente de él, pero es algo bueno que otras personas también lo disfrutaron, aunque no son socios de él, que la tierra es de ellos también, de todos modos se dice atov v'ametiv. Y ahora trae la Gemara una braita que comprueba lo que acabamos de contestar. Ve'atanya ktsaro shel davar al shelo hu omer baruch she'echeyanu v'kimanu. Si es de él solamente la diversión, dice baruch she'echeyanu v'kimanu. Al shelo ve'al shel javero, si es de él y también su amigo también tuvo beneficio de esa cosa buena. Omer baruch atov v'ametiv. Ahora pregunta la Gemara sobre lo que dijimos, que solamente cuando tiene un socio dice atov v'ametiv. Pregunta la Gemara, Bechol eija de leit leachina beadei lo mevarech atov v'ametiv. Cuando no hay otra persona con él mismo, no dice atov v'ametiv. Ve'atanya, está escrito en la braita, amrule yalda ishto zachar omer baruch atov v'ametiv. Cuando su esposa dio a luz un varón, dice atov v'ametiv, y él está solo. Dice la Gemara, atamnami deika ishto beadei denichala bezachar. Dice la Gemara, en ese caso también está su esposa, que también está más agradecida cuando tiene un varón. Entonces también ella está contenta que nació un varón. Entonces dice atov v'ametiv por la alegría de él y de su esposa. Otra pregunta, Tashma, met aviv ve'u yorsho, si su papá falleció y él tiene una herencia que lo hereda. Batjilá, al principio, Omer Baruch Dayan Emet, primero dice Baruch Dayan Emet por el fallecimiento de su papá, Velevasofu Omer Baruch Atov V'ametiv, y después dice Atov V'ametiv agradeciendo la herencia. Aparentemente él está solo, contesta la Gemara, Atamnami deika achei dekayarti beadei. Estamos hablando en un caso que él tiene hermanos que heredaron con él la herencia. Entonces, como hay otras personas que también se divierten de la herencia, dice atov v'ametiv. Otra pregunta, Tashma, Shinui yain en tzarich levarej. Una persona que tomó vino y dijo ya borei pri hagefen y le trajeron otro vino mejor o peor, no tiene que volver a decir borei pri hagefen. Shinui makom tzarich levarej. Pero si él estaba tomando en una casa y se fue a otra casa y ahora va a seguir tomando vino, tiene que volver a decir la braja borei pri hagefen. ואמר רבי יוסף בר אבא אמר רבי יוחנן, אף על פי שאמרו שינוי יין אין צריך לברך, aunque dijeron que no hay que volver a decir borei pri hagefen, אבל אומר ברוך הטוב והמיטיב. Pero si el vino que le trajeron es mejor que el vino que él estaba tomando antes, sí tiene que decir la braja de atov והמיטיב por el vino mejor que le trajeron. Dice la Gemara, atamnami de ika bnei chavura de shatu beadei. Dice la Gemara, también ese caso que dijo la Gemara, que hay que decir atov v'ametiv por traerle un vino mejor, estamos hablando que él no está solo, sino él está tomando con un grupo de personas y ellos también se van a divertir, van a tomar del mejor vino. Entonces se dice la braja atov v'ametiv. Y sigue la Gemara con la Mishnah, bana bait chadash vekana kelim chadashim
Vejulei, dijimos en la Mishnah, si él construyó una casa o compró instrumentos nuevos, dice Sheheanu. Dice la Gemara, trae la Gemara una machloket. Amar Rav Huna lo shanu ela she'en lo kayotze ba'en. Abel yesh lo kayotze ba'en, en tzarich levarech. Dice Rav Huna, el caso que él tiene que decir Sheheanu es que no tenía instrumentos como los que compró ahora. Pero si ya tenía como ellos, no dice braja. Rabbi Yochanan amar, afilu yesh lo kayotze ba'en, tzarich levarech. Rabbi Yochanan dice, aun si él ya tenía un instrumento como el que acaba de comprar, de todos modos dice braja. Tiene que decir braja. Aprende la Gemara de la Machloket. Ellos michlal de Jikana vechazar vekana divrei hakol en tzarich levarech. Vemos de la Machloket de ellos que si él compró un instrumento y volvió a comprar el segundo instrumento, como las dos veces es exactamente lo mismo que compró y compró, ya no tiene que decir braja aún según Rabbi Yochanan. Eso es primera forma de decir la machloket. Ve'ika de Amri, hay quien dice que la machloket entre Rav Huna y Rabbi Yochanan fue dicha de forma diferente. Amar Rav Huna lo shanu ela shelo kana vechazar vekana. Aval kana vechazar vekana en tzarich levarech. Rav Huna dice, si él compró un instrumento y volvió a comprarlo, no tiene que decir braja. Rabbi Yochanan amar, afilu kana vechazar vekana, tzarich levarech. Aunque compró una segunda vez, de todos modos tiene que decir braja. Michlal, ¿qué aprendemos de la machloket? De yeshlo vekana divrei hakol tzarich levarech. Según esta forma de decir la machloket, aprendemos que si él solamente tenía un instrumento así, no lo compró, sino lo heredó, lo dieron de regalo, pero no lo compró, y después compró un instrumento como el que ya tenía, todo el mundo acepta que tiene que decir braja a un Rav Huna. Ahora, pregunta la Gemara de una braita. Meitivei, bana bait hadash, ve'en lo kayoytze bo, kana kelim hadashim ve'en lo kayoytze baem, tzarich levarech. Yesh lo kayoytze baem, en tzarich levarech, divrei Rabbi Meir. Dice la braita, la opinión de Rabbi Meir es que si él compró algo nuevo y ya tenía un instrumento así, no dice braja. Si no tenía un instrumento así, es que dice braja. Rabbi Yehuda omer, ben kach u ben kach tzarich levarech. Rabbi Yehuda dice que aún si tenía ya el instrumento, dice braja. Pregunta la Gemara, bishlema lelishne kama, según la primera forma que dijimos a machloket Rav Huna y Rabbi Yochanan, Rav Huna que Rabbi Meir. Rav Huna opina como Rabbi Meir, ve Rabbi Yochanan que Rabbi Yehuda. Y Rabbi Yochanan opina como Rabbi Yehuda. Ela, lelishne batra, según la segunda forma que dijimos la machloket entre Rabbi Huna y Rabbi Yochanan, bishlema Rav Huna que Rabbi Yehuda. Entonces Rav Huna opina como Rabbi Yehuda, que aunque ya tenía el instrumento, dice braja. Ela Rabbi Yochanan de amar keman. Pero Rabbi Yochanan que dijo que aún si él compró y volvió a comprar, tiene que decir la braja, como quien dijo, lo que Rabbi Meir, ve lo que Rabbi Yehuda. No dijo, no como Rabbi Meir y no como Rabbi Yehuda. Contesta la Gemara, amar lecha Rabbi Yochanan, u adin de la Rabbi Yehuda, kana vechazar vekana, nami tzarich levarech. Te explica Rabbi Yochanan, es verdad que la machloket entre Rabbi Meir y Rabbi Yehuda está mencionando el caso que él ya tenía un instrumento que vuelve a decir braja, y suena que si él compró y volvió a comprar, Rabbi Yehuda también opina que no hay que decir braja. Dice Rabbi Yochanan, no. Según Rabbi Yehuda, también si compró y volvió a comprar, tiene que decir braja. Entonces, vea de kamiflige y veyeshlo vekana. Entonces, ¿por qué la braita habló del caso que solamente tenía y no que compró y volvió a comprar? Lo diaja cojo de Rabbi Meir para informarte la opinión de Rabbi Meir de afilu kana veyeshlo en tzarich levarech, vekol sheken kana vechazar vekana de en tzarich levarech. Que según Rabbi Meir, no solamente si compró y volvió y compró no tiene que decir braja, sino también si solamente tenía el instrumento no tiene que decir braja. Pregunta la Gemara, veliflu bekana vechazar bekana de en tzarich levarech lo diaja kojo de Rabbi Yehuda. ¿Por qué la braita no prefirió mencionar el caso que compró y volvió a comprar? Y de eso hay machloket, que es un Rabbi Meir, no hay que decir braja. Y según Rabbi Yehuda hay que decir braja, que es un hidush, que Rabbi Yehuda aún en ese caso tiene que decir braja. Contesta la Gemara, koach de teira adiflei. Dice la Gemara que si hay dos personas, que hay dos opiniones, que hay un machloket entre ellos, una opinión más estricta, más te obliga, estás obligado a decir braja, como Rabbi Yehuda, y la otra opinión es menos estricta, te dice que si compraste y volviste y compraste, o si ya tenías el instrumento, no tienes que decir braja. Entonces, como él hace una kula, hace algo más fácil, es más hidush, que puedes no levarech. Por lo tanto, la braita prefirió mencionar esa opinión. Y con eso terminamos esta página. Be'atzlacha.